Hay algo que está pasando. El que le dieron 5 lo multiplicó. El que le dieron 2 también lo multiplicó. Pero el que le dieron 1, aleluya, lo emperró. Y ese es el punto que queremos, aleluya, adentrar mediante esta exposición. Porque hay gente que Dios conoce su capacidad. Porque una de las cosas que cuando Dios deposita algo en ti es porque Él conoce tu capacidad. Si Dios, aleluya, puso algo en ti es porque Él conoce el material que tú cargas. Y yo vengo a hablar con una generación que Dios, aleluya, puso en ellos cosas grandes, pero no han sabido sacar a flote lo que Dios ha puesto en sus manos. Yo quiero que tú entres en la mentalidad de reproducir. Cuando tú entres en la mentalidad de reproducir, tú no ves lo que tiene ahora. Tú te vas más allá, pastor. Ay, papá. Dios mío. Oye, esto es tan grande porque hay gente que ellos han dicho, Señor, pero han desconfiado de lo que Dios ha puesto en ellos y han entrado en lo que es la duda. Cuando la duda visita ministerio, cuando la duda visita tu hogar, cuando la duda visita tu casa, tu familia, es porque esa casa, esa familia, ese ministerio carga propósito. Porque cuando la duda visitó a Pedro caminando sobre las aguas, era porque el hombre cargaba una señal fina del reino. O sea, que la duda no visita gente que estén fuera o deshabilitados de las coberturas de Yahweh. Por eso es que yo vengo a hablar con gente aquí, gente que tienen que entender que tiene que multiplicar lo que Dios puso en sus manos. Tú tienes que multiplicar el reino. Por eso que uno de los métodos que Cristo opta, anda, Dios mío, cuando está, aleluya, caminando en Israel, cuando está caminando en yo quiero que tú entres en la mentalidad de reproducir. Cuando tú entres en la mentalidad de reproducir, tú no ves lo que tiene ahora, tú te vas más allá. Bienvenidos sean todos a mi canal Heuri Ogando Oficial. Pido a Dios que bendiga tu vida, tu ministerio, tu casa y sobre todo habilite portales. Hoy es un día muy especial porque hoy, en uno a la vez, nos encontramos con un hombre que de verdad tiene una palabra fresca, palabra de lejana tierra que marcan historia. Y hoy tenemos la oportunidad de poder conversar a través de la palabra con un joven que Dios está levantando en esta generación. Y quiero que tú te quedes ahí, comparta esta transmisión y sobre todo quedes ahí y sepa que la gloria de Jehová no se va a apartar de ti. Así que abre tu cuaderno, la Biblia, porque aquí se va a hablar lenguaje de Dios. Tenemos con Dios y con nosotros a un joven evangelista, un futuro pastor, que un día Dios tendrá el privilegio de colocarlo en escenarios como esto. Dejamos con Dios y con nosotros que se encuentre en nuestro canal, nuestro hermano Luis. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amén. Que Dios bendiga esa audiencia hermosa y bella que me está viendo ahí. Respondo al nombre de Luis Manuel Lapay. Nos congregamos en la iglesia pentecostal Nubes en el Desierto, la cual preside y nuestra amada pastora Lucía Jiménez de Jerez. Estamos por aquí para desatar una palabra del reino, que yo sé que hay personas que va a ser edificado, amén, con estas palabras que Dios ha de dar en esta noche. Aleluya. Hombre de Dios, quisiéramos saber de dónde tú vienes, quién eres. Ya tú diste tus credenciales, dijiste tu pastora y todo por el estilo, eso es bueno. Pero quisiéramos saber de dónde vienes para que la audiencia te conozca un poco más. Amén, amén. Venimos de la parte de Villamella, Punta, un sector llamado Paraíso Escondido. Ahí estamos, amén, perseverando y caminando en los caminos de verdad, como el Padre ha determinado, amén. Bendigo a Dios. En este día, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué tú viniste a darle a la audiencia en este día? Hay algo que traigo, amén, de parte de Dios en esta hora. Es una palabra que yo sé que va a ser de gran edificación para muchos, porque hay personas que se ha desactivado o ha desactivado lo que Dios le ha entregado. Bendito Dios. Amén, gloria a Jesús. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Mateo, su capítulo 25, a la altura del versículo 14. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús para la gloria y honra de Dios. Amén. Dicen así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió
el dinero de su Señor. Bendigo a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias por tu Señor. palabra, Dios. Gracias por ella. Permítenos darle explicativa en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a disertar en esta hermosa hora, es multiplicando el reino. Ese es el tema, multiplicando el reino. ¿Por qué el tema? Aleluya. Sabemos que en estos tiempos hay muchos ministros que han optado o han entrado en lo que es una eutanasia espiritual. Ellos mismos se han entrado a muerte, ellos mismos han cavado su tumba. Y hoy vamos a tomar estas palabras que el maestro habla, que el maestro detalla con cierta rigurosidad luego de bajar del monte de los olivos. Pero para hablar de multiplicación es algo que crece, algo que se expande de la esencia de lo natural. Sabemos que el Padre nos entrega la materia prima, pero depende de nosotros multiplicar esa materia que Él nos dio. O sea, que hay ministerio que Dios le dio las herramientas necesarias. El Padre le dio las herramientas que ellos ha de usar. Pero hay algo que está pasando, y es que hay muchos que han optado por entrar en una eutanasia. ¿Qué es una eutanasia? Son personas que ellos mismos se matan, o ellos mismos, aleluya, firman su muerte. Por eso, aleluya, en el principio dice que Dios le dice a Adán, aleluya, que se multiplicara, que creciera, que se expandiera en la tierra. O sea, que desde el principio, uno de los métodos del Padre es que el ser humano se multiplique, que el ser humano crezca a tal magnitud que no solamente expanda lo que es su esencia, sino que expanda la imagen misma del reino. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. O sea, que esa semejanza y esa imagen que tú cargas del reino es para que tú le expandas a muchos. Aquí el maestro comienza a detallar y comienza a decir: os comparo el reino de Dios semejante a un hombre que tuvo, aleluya, se despidió de su siervo y le dio talento a ellos para que ellos lo multiplicasen. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Y qué pasó con esto? Dice que el que tenía 5 multiplicó lo que el siervo, lo que su amo le dio. Aleluya. Y dice que el que tenía 2 también multiplicó los 2. O sea, pastor, hay algo que está pasando. El que le dieron 5 lo multiplicó. El que le dieron 2 también lo multiplicó. Pero el que le dieron 1, aleluya, lo emperró. Y ese es el punto que queremos, aleluya, adentrar mediante esta exposición, porque hay gente que Dios conoce su capacidad, porque una de las cosas que cuando Dios deposita algo en ti es porque Él conoce tu capacidad. Si Dios, aleluya, puso algo en ti es porque Él conoce el material que tú cargas. Y yo vengo a hablar con una generación que Dios, aleluya, puso en ellos cosas grandes, pero no han sabido sacar a flote lo que Dios ha puesto en sus manos. Yo quiero que tú entres en la mentalidad de reproducir. Cuando tú entres en la mentalidad de reproducir, tú no ves lo que tiene ahora, tú te vas más allá, pastor. Ay, papá. Dios mío. Oye, esto es tan grande porque hay gente que ellos han dicho: Señor, pero han desconfiado de lo que Dios ha puesto en ellos y han entrado en lo que es la duda. Cuando la duda visita ministerio, cuando la duda visita tu hogar, cuando la duda visita tu casa, tu familia, es porque esa casa, esa familia, ese ministerio carga a propósito. Porque cuando la duda visitó a Pedro caminando sobre las aguas, era porque el hombre cargaba una señal fina del reino. O sea, Padre, que la duda no visita gente que estén fuera o deshabilitados de la cobertura de Yahweh. Por eso es que yo vengo a hablar con gente aquí, gente que tienen que entender que tiene que multiplicar lo que Dios puso en sus manos. Tú tienes que multiplicar el reino. Por eso, con uno de los métodos que Cristo opta, anda, Dios mío, cuando está, aleluya, caminando en Israel, cuando está caminando en Galilea, en Capernaum, era que Él tenía que multiplicar lo que el Padre entró en Él. Él tenía que multiplicar lo que el Padre puso en sus manos. Pero el problema de los fariseos era, dígame cuál era el problema. ¿Cuál era el problema? El problema de los fariseos era que ellos, aleluya, tenían el conocimiento, pero el producto de ellos estancarse hizo de que el conocimiento lo abombara, hizo de que el conocimiento lo quebrara. Porque una de las cosas es que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Y hay personas, aleluya, que no han entrado lo que es la metamorfosis de Dios. Hay gente
gente que no ha entrado en la transformación que Dios quiere para con ellos. Ni cuando el odre no ha entrado en una transición o a un estado de renovación, el odre no puede soportar, aleluya, la fermentación del vino. Y hay gente que ha sido quebrado por la misma unción de Dios. Hay gente que ha sido machacado por la misma unción de Dios. Tú me preguntas cómo así. Lo que pasa es que la unción, aleluya, demanda consagración. La unción demanda de que tú te reserves, de que tú te guardes para ella. Por eso es que el problema con Saúl cargaba autoridad, Saúl cargaba la unción, pero el problema de él que él no reconocía su falla, él no reconocía, aleluya, de lo que hubiera hecho estaba mal. Ay, Padre amado. Bendito Dios. Wow. Entonces tú me dices que cuando una gente no carga la unción, o carga la unción pero tiene descuido, automáticamente queda neutralizado en el mundo de las tinieblas. Sí. Mira, tú revelaste algo muy poderoso. Hay mucha gente que tiene mentalidades del reino, pero solamente de pensamiento. Así es. Pero hay gente que hace rato han estado divorciados de lo que Dios ha dicho. Gloria a Dios. Pero señores, es algo poderoso. Señores, tenemos que seguir escuchando a este hombre. Sigue desatando, hombre de Dios. Wow. Al que le dieron 5 lo multiplicó. Al que le dieron 2 también lo multiplicó. Vemos lo que es esta persona. Supieron el material que Dios puso en sus manos. Hay gente que ha sabido entender el material que Dios ha puesto en sus manos. Quizás las expectativas de ellos eran más grandes, pero quizás las expectativas de ellos era de que Dios hiciera cosas mayores. Pero quizás Dios le dio algo a ellos, pero ellos supieron aprovechar y multiplicar esos pocos que Dios le dio. O sea que Dios a nosotros nos llama a multiplicar. Amén, amén. O sea, cuando Dios pone eso en nosotros, aunque sea pequeño en el presente, eso es cuando en el futuro se vuelve mayor, o sea, la gloria se vuelve mayor. O sea, que hay ministros que Dios ha descargado cosas en ellos, hay ministros que Dios ha puesto dones específicos en ellos, y lo que ellos han hecho es que ellos han invertido para el reino. Dime, ¿cómo así invertir? ¿Cómo así, ministro? Invertir Exacto. Para el reino es que tú sacrifiques tu presente para recibir la recompensa de tu futuro. Ay, papá, anda, Dios mío, es que tú sacrificar el estado que tú tienes ahora para tú recibir lo que Dios te prometió de antemano. Por eso es que Moisés, una de las cosas es que él sacrifica su presente para él recibir la promesa que ha de venir de futuro. Y yo vengo a hablar con gente aquí que tiene que agarrarse de la palabra de Dios, tiene que envolverte en lo que Dios dijo contigo. Vengo a hablar con ministerio aquí, a que tienen que levantarse. Vuelve a multiplicar lo que Dios entregó contigo. Vuelve a levantarte en la manera de Dios. Si soltaste la espada, vuelve y tómala. Porque hay gente que Dios los llamó a ellos para que no retrocedan. Gente que Dios apostó a ellos para que no abandonen en el camino. Oye, todo estaba bien hasta que entró a la manera del que le dieron uno. Y el que le dieron uno hubo un problema. El muchacho sintió miedo. Oye lo que pasó. El muchacho se sintió que lo que le dieron a él era poco para multiplicarlo. Él vio que le dieron 5 al que estaba a su lado. Él vio que le dieron 2 al que estaba a su lado. Pero él, al ver el que le dieron 1, dijo, yo tengo que enterrarlo. En la cultura judía, anda Dios mío, el talento se refería a muchos años de trabajo. Esto era algo tan valioso que cuando, aleluya, el maestro haciendo mención parábola de esto, hace referencia a que nosotros tenemos algo tan valioso, la salvación, que tenemos cosas extraordinarias que tenemos que multiplicarlas. Pero este hombre, a enterrar este talento, hace que todo lo valioso sea desactivado. Wow. O sea, el padre no le dijo a él consérvalo, el padre no le dijo a él resérvalo, el padre le dijo multiplica lo que yo te doy. O sea, a que el reino no es meramente que tú reserves lo que Dios te dio, no, es que tú multipliques lo que Dios puso en tus manos. Porque hay gente que se ha conformado a ser cristiano nada más. Dios. Hay gente que se ha conformado a ir a la iglesia nada más. Pero hay que salir de esa burbuja. Porque hay cosas que Dios te entregó, pues, para que tú se la impartas a otro. Por eso que cuando Dios llama a Elías, Dios lo llama con una unción genuina. Pero cuando Dios le dice a él, oye, tú vas a descender y vas a ungir a un muchacho llamado Eliseo, úngeme a Jehú también. Y esta gente van a cargar las señales Dios. De mi reino. Ay, papá.
Wow, vengo a hablar con Kempi aquí, a que el reino se le va a revelar y va a comenzar a poner cosas en ellos para que ellos se la impartan a otros. Muchas veces te sientes cansado, sientes que todo se está yendo abajo. Vengo a decirte, hay una transición que viene de camino. Los ataques dan señal de que la unción viene más genuina. Cuando los vientos soplan más fuerte, cuando Euroclidón golpea tu barca, es porque hay una evidencia que de manifestar en la tierra de los vivientes. Vengo a hablar con gente aquí, pastor. Hay gente que van a entender a que tienen que desemperrar los que emperraron de Dios. Aleluya. Vengo a hacer un llamado a la gente, a los evangelistas que han emperrado lo que Dios le entregó. Oye, vuelve y desempierra el muchacho, desempierra el ministerio. Yo quiero que tú agarres esta palabra. Anda, Dios mío, desempierra lo que en el 2025 enterraste y vuelve y saca la flote en este 2026, porque hay gente que tiene que entender a que tiene que sacar, aleluya, a la manera que Dios le puso para con ellos. Vengo a decirte, guerrero, vengo a decirte, guerrera, cuando desempierre lo que le enterraste a Dios, vas a ver el reino moverse a tu favor, vas a ver los cumplimientos de Dios. Si Dios, aleluya, lo prometió contigo, lo va a hacer. Si Dios habló contigo, lo va a hacer. Vengo a hablar con gente aquí, a que han enterrado cosas en su matrimonio, han enterrado cosas valiosas. Vengo a decirte, vuelve, aleluya, amar a esa mujer, vuelve a amar a tu guerrero, vuelve a amar a tu guerrera, a que cuando reviva lo que tú en el principio empezaste, vas a ver la promesa de Dios cumplirse. Vengo a hablar con gente aquí, a que va a tener, aleluya, a que entrarse en la visión de Dios, va a tener que entrarse en la óptica de Dios. Ay, papá. Bendito Dios. Hay gente, aleluya, que se va a tener que adentrar a la visión de Dios. Cuando tú te entras a la visión de Dios, tú mueres a tus planes, mueres a tus proyectos, aleluya, y hace que los proyectos de Dios terminen. Hay gente que tiene que entender a que para ver los sueños de Dios cumplirse, tienen que morir a sus sueños. O porque eso fue lo que pasó con José. José aprendió a morir en sus sueños para que los sueños de Dios se cumplieran. Y hay gente que tiene, aleluya, que adentrarse en el propósito de Dios. Santo. Y aunque esté siendo atacado, aunque Satanás los zarandee fuerte, tiene que entender aquel que nos llamó es fiel para con la promesa. Tienes que entender que si Dios lo dijo que lo va a hacer contigo, es contigo que lo va a hacer. Dios no necesita tercero, Dios no necesita que otro, aleluya, esté contigo al lado. Dios lo que necesita es que tú le digas a Jehová, como le dijo Jabe, anda, Dios mío, ensancha mi territorio, pero que mi corazón no se dañe. Bendice los míos, bendice mi entorno, pero que mi corazón no se dañe. Aleluya. Hay gente que tiene que entender que necesita agarrarse de la palabra. Cuando te agarre de la palabra, los demonios van a tener que retroceder de tu casa. Aleluya. Wow. Dios es bueno. Mira, una de las razones que me gusta mucho es que cuando nosotros vemos la historia de los 3 ejemplos de los talentos que el Señor entregó, algo que la iglesia tiene, y yo sé que tú en las expresiones que tú has presentado, es la procrastinación. Hay gente que han vivido una vida de procrastinar. El término procrastinar es retrasar tareas que Dios te mandó a hacer. Así es. Una de las razones por las cuales a veces mucha gente vive en debilidades y viven todo el tiempo en batalla es porque no han entendido que cuando Dios marca un principio, cuando Dios te traza un destino, tú tienes que caminar en base a lo que Dios te dictaminó. Tú no puedes caminar pensando que tú eres una persona que está perdiendo el tiempo. Tú tienes que caminar conforme al lenguaje que Dios ha estandarizado. Señores, Dios te entrega talentos. Y si tú no tienes la capacidad de administrar los talentos que Dios a ti te dio, automáticamente ya tú perdiste. Entonces, Dios está llamando a la iglesia con tu mensaje a entender que tú no puedes quedarte de brazos cruzados, sino más bien, tú tienes que caminar en base a lo que Dios ha dicho de ti. Claro, sencillo. Cuando tú caminas en base a lo que Dios ha dicho de ti, tú dices, espérate, hay cosas que Dios la quiere, porque una de las razones que la iglesia le da prioridad a todo, menos a su vida. Así es. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de marcar un antes y un después en su vida. ¿Cómo así? Claro, porque tú le das prioridad a tu trabajo. No es malo que tú le des prioridad. Lo que pasa es que por encima de tu trabajo debe estar Dios. Aleluya. Yo decía en una transmisión pasada, es que tú tienes que pedir el aceite antes que el trabajo.
Así es. Cuando tú tienes el aceite, la unción te persigue. Donde tú llegas, por más que quiera levantarse en tu contra, Dios pelea por ti. Porque Dios tiene la capacidad de habilitarte portales para que tú seas bendecido y sea de bendición ante muchas generaciones. Así hay gente que se ha estancado ellos mismos, se han adentrado en una burbuja y viven una vida monótona, viven una vida apática. Ahí sí. Viven una vida desvinculada de las cosas celestiales. Por eso decía ahorita que hay gente que se ha conformado con ser cristiano solamente. El reino de Dios es un reino de multiplicación. El reino de Dios es un reino de expandimiento, un reino que no se puede estancar. Por eso es que la iglesia primitiva, una de las cosas que Dios tuvo que hacer con ellos fue expandirlo. ¿Por qué? Porque estaban estancados en Israel. Díselo ahí. Díselo ahí. Algo que me llama la atención. Tú dices que el reino de Dios debe ser expandido. Lo que pasa es que a muchas personas Dios los saca del conformismo. Dios los saca del que yo era, para Dios meterlo a su dimensión. Así es. Cuando Dios habla de expansión, que tú estás diciendo, lo primero que Dios tiene que hacer es matarte la carnalidad. Así es. Si Dios te mata la carnalidad, entonces te promueve a otra estructura dimensional. Wow, poderoso. Dale para allá, varón. Wow. Entonces cuando el Señor hace esta manera de poder expandir las cosas que tenía con su iglesia, la iglesia primitiva, dice que comienzan a perseguir los cristianos, comienzan a perseguirlos del camino. Y cuando esto acontece, hace que la iglesia entre en un estado, aleluya, de transición, y que la iglesia expanda lo que tenía. Había un problema tan grande que aún el mismo Pedro, aleluya, sí. lo cargaba dentro. Ay, y Pablo tuvo que decirle a ellos: las señales que hay en los gentiles, las manifestaciones que hay aquí, aleluya, es porque el Padre, es porque el Señor me envió hacia los gentiles. Pedro, aleluya, tenía muchas incógnitas en él, y en el mismo concilio había muchas incógnitas, al no creer que la promesa era para los gentiles también. Y esto era un problema que ellos tenían, porque ellos pensaban que el reino se trataba de una herencia, aleluya, humana, como que el reino se trataba de algo que le pertenecía a ellos, y no era así. Cuando Dios, aleluya, desde el principio, en la genealogía de Cristo, vemos a una mujer llamada Rahab. Rahab era una ramera. Ay, sí. Vemos a Rahab que se desenfocó de sus tierras y se ancló a la genealogía del Padre. Hay gente que se ha desenfocado de sus planes para anclarse en los planes de Dios. Ay, papá. Dios. Y esa gente son los que van a ser reconocidos. Y vengo a hablar con gente aquí que ellos abandonaron trabajo, abandonaron, aleluya, profesiones, abandonaron muchas cosas por anclarse a la genealogía de Cristo. Y cuando tú te anclas al propósito de Dios, Dios te va a reconocer y te va a galardonar. Por eso es que hay gente que no ha entendido el nivel de sacrificio. Cuando tú sacrificas tu cuerpo, cuando tú sacrificas tu mentalidad, está, aleluya, reservando un lugar en el reino. Está, aleluya, edificando cosas sobrenaturales. Porque hay gente que no va a entender tu manera. Hay gente que no va a entender la manera de Dios contigo. Hay gente que no va a entender los planes de Dios contigo. Es más, hasta tú mismo no lo va a entender. Pero tú tienes que caminar por lo que Dios dijo y punto. Ay, papá, aleluya. Aunque tú no entiendas nada ahora, camina, que el reino se va a encargar de eso. Aunque tú no entiendas nada en el instante, síguele creyendo a Dios, a que lo que Dios, aleluya, preparó va a rebasar barreras, va a rebasar límites, va a rebasar, aleluya, palabras negativas, va a rebasar estancamiento espiritual. Vengo a hablar con gente aquí a que no pueden estar en los cultos apáticos, no pueden estar en los cultos normales. Esa gente, aleluya, cuando se siente tranquilo, aleluya, se siente como que está estancado, es que Dios te está diciendo: te preparé para que le impartas a otro, te preparé para que alimentes a otro. Gente, aleluya, a que cuando adora activan ministerios que están desactivados. Gente que cuando habla del reino activa gente que estaba lejos de la presencia. Es más, hay gente que cuando habla de la palabra de Dios hace que gente, aleluya, vuelvan al primer amor y digan: yo voy a ayunar como ayunaba antes, yo voy a orar como oraba antes. Es que
hay gente que carga el reino de Dios dentro. Y esa gente que carga el reino de Dios dentro, a donde llega, marca un antes y un después. Sí. A donde llegan los satanistas tienen que correr. A donde llegan las metresas tienen que salir. Porque hay gente que no necesita hablar mucho. El reino habla por ellos. Hay gente que no necesita expresarse mucho. El reino lo manifiesta con ellos. Ay, papá, anda, Dios mío, esto se va a poner fuerte aquí. Yo siento que hay una unción profética. Hay gente que, aleluya, va a ver este video. Y hay gente que se va a activar en el mundo espiritual. Santo. Porque hay gente que el diablo lo está buscando a carta blanca para matarlo. Pero vengo a decirte, hace rato que el Eterno te puso en la cúpula. Hace rato que el Eterno protegió tu casa. Los demonios planearon tu caída. Dijeron, a esa la matamos. Tomaron tu nombre en su lista. Y el reino dijo, con esa no. Con ese guerrero no. Que ese no es de los que está declinado hacia el mal. Ese fue de los que fueron preservados para manifestar mi gloria. Ay, papá. Wow. Dios mío. Hay gente que el reino pelea por ellos. Porque son gente que aprendieron a morir a sus planes. Son gente que aprendieron a morir a sus proyectos. Y cuando tú te sacrificas para el reino se sacrifica para ti. Repítelo, varón, repítelo. Cuando tú te sacrificas para Dios, Dios se sacrifica también para ti. Ahora. Porque la Biblia dice, aleluya, que el Padre honra a los que le honran. O sea, a que para tú recibir la honra de Dios, primero tienes que honrarlo a Él. Aleluya, el Espíritu Santo me ministró en una ocasión y me dijo, la honra es como un boomerang. Dime, ¿cómo así? ¿Cómo así, el ministro? boomerang tú lo lanzas y cuando tú lo lanzas llega a su destino y vuelve de nuevo. ¡Wow! O sea que cuando tú, aleluya, te inclinas hacia el Padre y recibes lo que el Padre, aleluya, anda, Dios mío, el Padre recibe lo que tú le estás dando. Entonces eso se vuelve a ti de nuevo. Por eso es que hay gente que no ha podido entender que lo que tú haces en Dios no es un gasto, es una inversión. ¡Oh, Dios mío! Wow. Dios mío, poderoso tiempo que estamos viviendo con este Santo hombre de Dios. Jesús. Mira, algo que me llamó la atención que tú dijiste, que cuando tú te sacrificas por Dios, el cielo se sacrifica por ti. Así es. Señores, mira, a veces nosotros hacemos sacrificio y creemos como que Dios no nos está tomando en cuenta, pero claro que sí. Señores, en este reino, todo lo que se vive es ley de multiplicación. Así es. Cuando nosotros vivimos un tiempo de multiplicación, caminamos conforme al lenguaje de la multiplicación. Amén. Por eso que hay que entender, señores, presta atención que Dios a alguien le está hablando aquí específicamente. Santo Jesús. Y estas palabras no pueden ser para un solo, deben ser expandidas, deben compartirse, porque aquí algo extraordinario está aconteciendo. Aunque Santo usted vea, es tu nombre, Dios. esto es un esquema diferente. Usted sabe que la mayoría de las transmisiones y de las grabaciones, la gente se le dan palabras suaves, pero aquí están hablando en un lenguaje para que la gente entienda un término duro, para que tú te despiertes y no te Santo quedes a media y no te quedes en el mismo lugar. Tú tienes que caminar conforme a lo que Dios está diciendo. Hombre de Dios, continúa. Así es, wow. Hay una atmósfera de gloria genuina en este lugar. Yo siento que la presencia de Dios está aquí en este lugar. Amén a Hay eso, yo gente lo que creo. a través de tu televisor, de su teléfono, va a recibir lo que Dios está hablando con ellos. ¿Sabe por qué? Porque es que el reino no se estanca en este lugar. El reino se expande. Porque estamos hablando de expansión del reino. Y entonces Amén. las cosas que estamos hablando aquí se están expandiendo para ministerio. Aleluya. Voy a culminar con esto, pastor. Y es que debemos de entender de que tenemos que sacar a flote esas cosas que Dios puso en nosotros. Debemos de entender de que así como el que le dieron 5 multiplicó lo que el Padre le entregó, así que el que tuvo 2 también multiplicó. No seamos como aquel que le dieron 1. Y por ese 1 que le dieron se sintió con temor, miedo. Dijo, quizás no creerán en mi llamado, no creerán en lo que Dios puso conmigo. Sí, muchas veces pensamos esto. Pensamos que lo que Dios nos entregó es poco para expandirlo, es poco para darle a otros. Y no es así. Oye, sea poco o mucho lo que Dios te entregue, multiplícalo, llévalo a más, sácalo a la luz, que lo que Dios puso contigo es mayor. Yo quiero hacer una oración por esa audiencia que está viendo esto. Quiero hacer una oración. Poderoso. Porque yo sé que hay ministerios que estaban en el suelo y a través de este mensaje van a ser levantados. Hay ministerios que van a volver a entrar a su diseño. Santo. Ministerios que van a volver a entrar a la visión de Dios. Amén. Digo a Dios. Padre, que el nombre de Jesús de Ey, Nazaret. santo.
Espíritu Santo, Dios de gloria, Rey amado, papi lindo. Padre, que esta hora, Dios mío, Señor, Rey eterno, Jehová, te pido por cada ministerio, Padre, que está viendo este mensaje, Padre, está viendo, Dios mío, estas palabras, las cuales tú has de hablar en este día, Padre, en esta hora. Padre, yo te pido que seas tú activando los ministerios que están en el suelo. Padre, la gente que ha dejado de creer en el llamado que tú tienes para con ellos, Padre, que ellos vuelvan a creer, Padre, como antes. Padre, que ellos vuelvan a buscarte como antes. Padre, que vuelvan a relacionarse contigo como antes. Padre, que no vivan una vida solamente superficial, sino que aprendan, Dios mío, a tener tu esencia por dentro, para que brote el aceite sobre muchas vasijas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado. Padre, yo vengo a hablar con gente aquí, Padre, que se ha sentido desesperado, gente que se ha sentido de que todo se acabó. Vengo a decirte, hombre de Dios, vuelve a la intimidad, vuelve a conectarte con Dios, vuelve a enlazarte con el Padre. Usted no va a anda, Dios mío, se puede hablar lenguaje aquí celestiales. Claro, este proyecto del reino. Dios mío, wow, santo Jesús, voy a hablar lenguaje con gente aquí, porque hay gente que va a ser transicionado, hay gente que va a recibir fortaleza. André, en el nombre de Jesús de Nazaret, endofanio, taneo, semia, tanasamio, joteo. André, en el nombre de Jesús, vengo a hablar con ministerios genuinos. Anda, Dios mío, vuelve a escuchar la voz de Dios que tú quieres que hable. Dios quiere que tú hables cosas finas. Dios quiere que tú hables cosas reveladas, no cosas inventadas por los hombres. Geneta, mayota, André, en el nombre de Jesús. Jehová, Señor Dios mío, te pido que guarde a cada guerrero, guarda a cada guerrera, Padre Dios mío, que sea tú cubriéndola con tu Santo Espíritu, Padre, que yo aprenda, Dios mío, a expandir el reino que tú has puesto sobre ellos. Shalom, wow. Bendigo a Dios, un tiempo hermoso, un tiempo caminando en su presencia, un momento de expansión, mira, multiplicación, un tiempo donde tú no te vas a quedar de brazos cruzados, porque llegó este es el año que yo lo apodé y dije en la iglesia que era un año de expansión, un año donde mucha gente iban a producir. Y oye lo que este hombre vino a hablarte aquí en uno a la vez. Hombre de Dios, nosotros queremos saber tu contacto y también los oyentes también quieren saber tu contacto. ¿Dónde ellos pueden localizarte? Amén, amén. Tenemos contacto como el número 809-458-1487. Ahí usted puede comunicarse, tirarme en caso de... Y estamos ahí a la disposición siempre y cuando sea, amén, en la obra de Dios. Aleluya. Amén. Una bendición, de verdad, un tiempo bien, bien hermoso que hemos pasado con este hombre de Dios. Este hombre tiene que volver. Santo es Jesús. Y quiero que en tus comentarios tú me pongas un afirmativo, porque sé que este hombre Dios lo ha seleccionado para que te dé una palabra. Hay muchas palabras que este hombre dijo que tiene que agarrarla y hacer la parte tuya. Caminar conforme a lo que Dios ha dicho. Dios no te va a dejar a media. Así es. Él te va a hacer caminar conforme a lo que Él te entregó. Porque lo que me impresiona de Dios, según lo que este hombre dijo y lo que dice la Biblia, es que Dios te da conforme a tu capacidad. Así es. Hay momentos que tú te sientes mal porque a otro le están dando más. Tú tienes que validar tu actitud. Así es. Porque si no valida tu actitud, entonces, ¿de qué vale? Entonces, ahí es que Dios ve. Por ejemplo, si mi capacidad es de 1, yo no puedo aspirar a 3. Yo tengo que caminar en base a 1. Y luego que yo rebase ese proceso, entonces debo caminar conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces, esto es lo que este hombre ha dicho. Dios no te va a dejar a media. Inclusive, Dios tiene ley de multiplicación. Y los hombres que Dios llamó no están llamados para ser avergonzados, sino para caminar en fe y caminar conforme al gobierno que Dios ha enmarcado. Así que, sin tiempo para más, uno a la vez se despide. Pero antes de despedirnos, quiero que sepa, comparte esta transmisión, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y sobre todo, dale like y comenta para que lleguemos a otras personas y este ministerio, uno a la vez, sea de bendición para otros. Porque ustedes que están escuchando esto saben que Dios ha marcado a uno a la vez para bendecir a multitudes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo, Pastor Heuri Ogando. Shalom Adonai. Shalom.